días, Nerio. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre en Gaceta Laboral es como mi casa. Siempre me he sentido tan cómodo por la amabilidad y confianza que tienen hacia mí para invitarme a compartir eh, las reflexiones que hacemos, no solo yo, sino un grupo de laboralistas amigos que nos reúne nuestra dedicación al derecho del trabajo y de la seguridad social de muchos años. Como bien mencionaba el señor Nerio, que ha hecho una referencia de mi actividad previa. Bueno, tengo desde el año 2000 ya casi 25 años en jefaturas de áreas de investigación en el ámbito laboral y bueno, he liderado equipos de trabajo de personas que anteriormente habían sido practicantes, asistentes, ahora son no solo buenos amigos, sino magníficos profesionales. Y menciono esto porque continuamente este grupo que he formado, que yo un poco en broma le llamo la Legión Extranjera, que ya no hay propiamente la institución, sino que hemos ido pasando, pero nos une este gusto por nuestra actividad jurídica y sobre todo en el ámbito de las relaciones de trabajo. Y discutimos mucho las normas, la jurisprudencia, las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Inclusive en materia tributaria, ¿no? Que hay tributario laboral, las partes referidas a los pronunciamientos sobre el impuesto a la renta, salud que hace el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, hay mucha materia importante y eh, yo me siento privilegiado de contar con este grupo de amigos con los cuales nos reunimos constantemente, en lo que nosotros eh, les confieso un poco eh, revelando ahí en la intimidad de nuestro grupo, le llamamos nuestra escuelita o la escuelacha, que donde todos tenemos opinión y obviamente de la discusión nace el conocimiento, de la reflexión conjunta nace la mejor comprensión de la normativa laboral. Normativa laboral, amigos y amigas, que no es fácil comprender, ni siquiera para los especialistas. Sobre todo, y siempre los que me conocen saben que inicio con esta reflexión. En el Perú nos falta una ley general del trabajo, o un estatuto del trabajador, o un código del trabajo. ¿Se imaginan el Código Civil, que tiene más de 2000 artículos, que comprende áreas como el derecho a las personas jurídicas, la parte de familia, la parte de sucesiones, la parte contractual, la parte obligacional, contratos nominados, prescripción y caducidad, derecho internacional privado, o lo que es la parte de responsabilidad, por mencionar alguno? ¿Se imagina que cada una de esas tuviera leyes particulares y cada una de sus modificatorias, sus reglamentos? Sería inmanejable, ¿no es cierto? Bueno, en el Perú eso sucede con la norma laboral, con la normativa laboral. El ordenamiento jurídico laboral en el Perú es inorgánico, no tiene ningún sistema, son cientos de leyes, cientos de decretos supremos y resoluciones ministeriales que se van dando en el tiempo, que a veces no es fácil ver qué estuvo vigente, qué no, cómo ha cambiado, eh, de tal manera que tenemos que tener una constante revisión de toda la normativa y sobre todo sistematizar donde no hay sistema. Entonces, la actividad profesional que desarrollo, y lo he hecho desde siempre, además de ser típico abogado que ve asesorías, consultorías y procesos laborales, soy un abogado investigador.
e investigo para estas capacitaciones, investigo para redactar artículos, investigo para hacer libros. Entonces, el hacer libros, artículos, me obliga a ser muy sistemático y muy ordenado. Y lo digo no solo por echarme flores, sino que eso tiñe bastante el tipo de desarrollo que hago. Los amigos a veces me dicen que soy muy cuadriculado por el orden que sigo, pero bueno, es que tiene que ser así, creo yo, porque nos falta un código del trabajo, un estatuto del trabajo, una ley general de trabajo. En este momento contamos únicamente con, ni siquiera proyecto, da vergüenza decirlo, pero es el anteproyecto de la Ley General de Trabajo, que tiene más de 20 años y que fue revisada en el año, pues más o menos es del año 2000, en el año 2006, si no me equivoco, un grupo de los mejores laboralistas peruanos lo revisaron, dieron su opinión. eh, Está consensuado en casi el 90% de toda la temática laboral y ha sido presentado varias veces al Congreso en los distintos gobiernos y han sido encarpetados, en algún caso rechazados porque los congresistas se sintieron agredidos porque dijeron que les estaban quitando la potestad que el pueblo le había dado para legislar en la medida en que un organismo como es el Consejo Nacional de Trabajo, conformado por el Ministerio de Trabajo, empleadores, trabajadores, eh, les estaba quitando la facultad legislativa. No, era una ayuda, ¿no? Bueno, la cosa es que han pasado varios gobiernos y no tenemos una ley general de trabajo. Y esto es bien interesante, sobre todo con el tema de la micro y pequeña empresa y cualquier otro régimen laboral especial, porque les digo, como segunda reflexión, que pese a la falta de organicidad y sistematicidad, tenemos una norma principal, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el texto único ordenado de lo que anteriormente fue la Ley de Fomento del Empleo, el Decreto Legislativo 728, que anteriormente se hacía referencia a la Ley 4916 por hacer referencia a el ámbito de aplicación en el sector privado. Entonces aquí conviene mencionar que en términos laborales debemos tener en cuenta lo siguiente. Hablamos de empleadores y para eso utilizamos el término sector. Cuando hablamos del sector privado, se hace referencia al tipo o calidad o naturaleza del empleador. Entonces, en el sector privado están las empresas, instituciones de cualquier tipo, de cualquier actividad económica, pero privadas en cuanto sector. El otro sector es el sector público, donde aparecen todas las instituciones del Estado, sea del gobierno central, de organismos autónomos constitucionales, de gobiernos regionales, del sector de regiones, de organismos locales, cualquier institución del Estado. Entonces tenemos así sector público y sector privado. En cambio, cuando hablamos de regímenes, no es lo mismo que sector, porque hablamos de regímenes laborales que son propios de algún sector. Por ejemplo, en el sector privado tenemos el régimen general de la actividad privada y los regímenes laborales especiales. Régimen laboral de la actividad privada, por hacer referencia a lo que les decía,
la antigua Ley 4916, la un poco más nuevo Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, y la actual y vigente Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el régimen general, y se acompaña para el sector privado los regímenes laborales especiales, comenzando con el que considero es el más importante de estos regímenes laborales especiales, el de la micro y pequeña empresa. Luego tenemos otros como el de la estiva y desestiva portuaria, estiva terrestre, trabajadores artistas, trabajadores del hogar. Tenemos también normas especiales para que a veces no conforman un régimen laboral como tal, pero sí tienen, digamos, condiciones especiales en la contratación, como el régimen de trabajadores extranjeros, el régimen de trabajadores a medio tiempo, ¿no? Eso conforman los regímenes laborales para el sector privado. Y en el sector público, tenemos primero la aplicación de su norma principal, la ley de la carrera administrativa, decreto legislativo 276, cada vez, bueno, el Estado por un lado va tratando de que se incorporen y por otro lado hay sectores que logran normas para no estar ¿en cuál? En la ley de la carrera del servicio civil. El servicio civil tiene una normativa especial que apunta que al final todos deben incorporarse al servicio civil. Pero bueno, ahí hay una tensión de lograr que unos entren y, por otro lado, presión para tener normativa especial y salirse de la ley del servicio civil. Bueno, tenemos regímenes especiales también dentro del sector público, como el régimen de contratación, de la contratación administrativa de servicios, los famosos CAS. Tenemos la contratación para gerentes, la contratación de normas especiales para gobiernos locales. Y también en el sector público tenemos la aplicación para algunas entidades públicas por mandato legal expreso del régimen privado. Entonces, hay instituciones del Estado que aplican normativa propia del sector público que aplican normativa del sector privado. Entonces, esta reflexión conlleva a que diferenciemos siempre. Cuando pensemos en el sector, olvídense si estamos hablando de ley laboral, pensemos primero que el sector hace referencia a la naturaleza del empleador. Y ya el régimen laboral es los regímenes laborales en cuanto a constructos normativos que, de acuerdo con la ley, se aplica para uno u otro sector. Hoy día nos convoca a hablar del régimen de la micro y pequeña empresa, y ahí debemos aclarar sobre la base de esta reflexión que el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa es un régimen exclusivo para el sector privado. No se puede aplicar en el sector público. Muy bien, como hay partes del régimen general de la actividad privada que se aplican en el sector público dependiendo de la ley de creación de la institución pública. Inclusive en algún caso se aplica un tipo de régimen laboral especial, como el régimen de construcción civil que se aplica para los obreros de construcción civil de los gobiernos locales, de las municipalidades. Entonces ahí resultan cuestiones interesantes, pero el régimen de la micro y pequeña empresa es
exclusivo del régimen laboral pero es exclusivo del sector privado. ¿Y qué vamos a ver en este régimen de micro y pequeña empresa? Bueno, es un desarrollo integral del régimen laboral especial, que es el régimen laboral más importante en el Perú. ¿Y qué tiene de especial este régimen laboral? Bueno, es el más numeroso, es el que atiende a una necesidad que se lo ha planteado el Estado peruano como política, y esto sí es continuo, pese a los cambios de gobierno, es política del Estado permitir la formalización de quienes desarrollando una actividad económica por por la forma en que se desarrolla nuestra economía, etcétera, hay un sector informal enorme. En términos laborales, el régimen laboral de las micro y pequeñas empresas, sobre la base de establecer un costo laboral menor, invita a que quienes desarrollando una actividad económica están en el ámbito de la informalidad laboral, tengan una visión positiva de la formalización, que en términos prácticos es incorporar a los trabajadores a la planilla. Y esa incorporación no solo es una cuestión formal, sino que también el empleador comienza a reconocer beneficios laborales. Claro que en el régimen de la micro y de la pequeña empresa son derechos laborales menores al del régimen general, porque precisamente esa es la esencia del régimen laboral de la micro pequeña empresa. Establecer regímenes laborales diferenciados, uno de la micro y otro de la pequeña empresa, que teniendo menores derechos laborales implica un menor costo laboral para el empleador, de tal manera que ese menor costo resulte un aliciente para la formalización y el reconocimiento de una relación de trabajo. Por lo tanto, el núcleo, amigos y amigas, de la razón de tener un régimen laboral especial de micro y pequeña empresa es la formalización laboral. A eso apunta, formalizar laboralmente sobre la base de tener menores derechos laborales para el trabajador, pero es mejor tener poco que nada, ¿no es cierto? Y en términos generales y en una visión de costeo laboral, les debo decir que el régimen general tiene un sobrecosto laboral de aproximadamente el 50%. Es decir, por cada sol que paga el empleador en el régimen general como sueldo, en verdad está pagando un sol 50. ¿Y de qué está compuesto ese 50%? Tenemos 9% de salud. Tenemos alrededor del 3% entre seguro complementario de trabajo riesgo y seguro de vida ley. Tenemos 16.66% en gratificaciones, 8.33% en vacaciones, 9.72% en CTS, y en algunos casos especiales habrán adiciones como en construcción civil, que se paga el Cencico, o en la actividad industrial, que se paga el Senati. Todo esto redondea cerca del 50%.
Entonces el empleador piensa, contrato a un trabajador, le pago el mínimo, pero el costo real no es el mínimo de 1.025, sino alrededor de 1.600 soles. Y el régimen de la pequeña empresa, ¿cuál es su sobrecosto laboral? Alrededor del 25%. Porque, por ejemplo, se paga gratificación, sí, pero la mitad. Se paga CTS, sí, pero la mitad. Se paga salud, eso sí, completo. Vacaciones, la mitad, 15 días. Entonces tenemos alrededor del 25% de sobrecosto. Y en microempresa, gratificación, no hay. CTS, no hay. Vacaciones, 15 días. Lo que sí hay es seguro de vida, ley. Lo que sí hay es sistema de seguridad social, que puede ser el salud con un costo del 9%, o el Sistema Integral de Salud, el SIS, que es un costo muchísimo menor, está alrededor de los 30 soles. Entonces, sobre la base del aliciente de tener un costo laboral menor, es que se ha establecido el régimen laboral de la micro y pequeña empresa. Este régimen lo vamos a desarrollar en cuanto a sus requisitos para el acceso, cuáles son las causales de exclusión, qué debe cumplirse para mantenerse el régimen laboral, respecto de qué actividades económicas no se puede aplicar, cuál es el procedimiento para incorporarnos al régimen de la micro y pequeña empresa, cuáles son los beneficios laborales, cuál es el régimen de seguridad social en salud, cuál es el régimen general, perdón, cuál es el régimen de seguridad social en pensiones, qué otros eh, derechos particulares hay, como tener una menor tasa de multas respecto de las infracciones en la SUNEFIL. Todo eso vamos a desarrollar en nuestro seminario. Y algo muy importante, que es exclusivo de Gaceta Laboral, es que este seminario va a entregar no solo los clásicos materiales que son el PPT, la grabación, que por sí mismo es importante, sino vamos a entregar información. ¿En forma de qué? De la legislación, muy bien, un informe legal preparado por mí, que es digamos, como una especie de manual de la micro y pequeña empresa, que es para una lectura adicional, y algo totalmente operativo. Los modelos de liquidación para el régimen de la microempresa y el régimen de la pequeña. O sea, liquidaciones de micro y pequeña empresa, plantillas para que puedan ustedes desarrollar con facilidad el cálculo de los beneficios sociales de estos regímenes. Y además, cosa importantísima, contratos de trabajo adaptados al régimen de la micro y pequeña empresa. Tendrán contratos por tiempo indeterminado, contratos a tiempo parcial, contratos a tiempo indeterminado, y creo que mencioné los modales, los contratos de teletrabajo, contratos, los típicos contratos laborales, pero adaptados al régimen de la micro y al régimen de la pequeña empresa. Muy bien. Entonces, a ver, perdón, quiero comunicarme con los organizadores. Parece que se está colando un sonido. ¿Sí? Voy a mandarles un mensaje mientras voy conversando con ustedes. Albert,
Mi celular. A ver, Mi celular. vamos a ver. Esperemos que ya se cierre con esto. Mi celular. Se ha dejado un micrófono abierto. Esperemos, ¿sí? Si no, vamos haciéndoles una llamada. Ya no tendré. Estás escuchando lo que están hablando. ¿Qué? Estimado Nerio, Claro. estimado Nerio. Nerio, tenemos un micrófono abierto que se escucha todo. No sé si será de la oficina o de algún suscriptor. Gracias. Ya. Ojalá que ya cierren el micrófono. Muy bien. Entonces, tenemos ya la descripción general de nuestro seminario y lo que insistía en forma particular es que estamos otorgando este material especial que incluye los modelos, plantillas de liquidación y los contratos laborales especiales para la micro y la pequeña empresa. Muy bien. ¿Qué vamos a desarrollar? Primero, objeto de la ley y definición de la micro y pequeña empresa, que es con lo que comenzaba en esta introducción. ¿Por qué necesitamos de un régimen laboral especial de este tipo? Como les decía, es una política del Estado la formalización de todas aquellas actividades económicas que están fuera del ámbito formal, cuyos trabajadores no están en planilla y tienen cero de protección, puedan acceder a un régimen laboral con el aliciente de tener un menor costo. Aquí veremos que hablamos en términos generales de MIPE. Inclusive la última normativa, la que cambió en el 2008 y 2013, se habla de MIPYME, como el régimen de la mediana, a micro y pequeña empresa. Bueno, para términos laborales, exclusivamente nos interesan solamente dos: la microempresa y la pequeña empresa. La mediana empresa no tiene un régimen laboral especial. Además, debemos aclarar que las condiciones y la regulación es específicamente laboral. No tiene nada que ver con algún régimen tributario establecido para la micro o la pequeña empresa. Esto es exclusivamente laboral. Nos puede confundir tal vez el hecho de que, estando en el régimen de la pequeña empresa o de la microempresa, hayamos accedido a este régimen vía ¿qué? Vía el registro en el REMIPE, que se utiliza la clave SOL para poder, de la SUNAT, ¿no es cierto?, para podernos registrar. Entonces, ahí es que les debo mencionar que este régimen es exclusivamente laboral, aun cuando el registro se haga a través de el REMIPE, que es una institución propia del ámbito tributario, ¿no? Aquí vamos a ver todo lo estrictamente del ámbito laboral. Quiero mostrarles aquí
nuestro material que tenemos preparado. Bueno, recordar que este régimen comenzó originalmente con la Ley 28015, ya hace más de 20 años, en el 2003, y tuvo modificaciones muy importantes en el 2006, 2008 sobre todo, y en el 2013, para luego tener un texto único ordenado de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, que luego son cambios que a veces el legislador, no sé por qué nos confunde, ya dejó de llamarla así, no Ley de Promoción de la Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, sino Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial. Bueno, más allá de las normas, lo que nosotros tenemos como interés primordial es el manejo del régimen. ¿Quién accede al régimen de la micro y pequeña empresa? Primer punto. Y que nos seguimos confundiendo, porque originalmente eran dos los factores para poderse acoger al régimen de la micro y pequeña empresa: número de trabajadores y valor de ventas anual. Ahora es exclusivamente el valor de las ventas anuales. De tal manera que para acogerse al régimen de la micro y pequeña empresa debe tenerse ventas anuales hasta un máximo de 150 UIT. Y para poderme acoger al régimen de la pequeña empresa, las ventas brutas anuales no pueden ser superiores a 150 UIT. Muy bien. Entonces, vemos que ya no juega el factor número de trabajadores, sino únicamente el factor tiempo. El factor, perdón, volumen de ventas anuales en el tiempo. ¿En qué tiempo? En un ciclo anual. En un ciclo anual. Para ello se consideran las ventas de los 12 meses anteriores, contados a partir del momento de la inscripción en la REMIPE. Muy bien. Y esto, el Ministerio de Trabajo y la SUNAT lo pueden controlar porque se hace el control a través de las declaraciones del impuesto a la renta, de tal manera que con ello se puede controlar el valor de las ventas que tiene la empresa y respetar el máximo que hacemos mención. Algo muy importante es lo siguiente, que nos lleva a confusión. ¿Quiénes realizan una actividad económica? O en todo caso, ¿quiénes pueden ser empleadores? Una persona jurídica, normalmente de cualquier tipo, o una persona natural con negocio. La persona natural con negocio, por mandato de la ley de productividad, no es trabajador. Cuando uno tiene un negocio propio, sin constituir una empresa o una sociedad, soy una persona natural con negocio, no puedo ser trabajador de mí mismo. Por lo tanto, no soy ni podré ser empleador. Sin embargo, la ley de la microempresa nos dice lo siguiente: tú, persona natural con negocio, que no eres trabajador y por lo tanto no estás en planilla, para este régimen te faculto, si quieres, considérate como conductor y como conductor ponerte en la planilla, aun cuando no eres trabajador, para poder acceder a la seguridad social en salud y seguridad social en pensiones.
Solamente para eso, no para vacaciones, no para gratificaciones, no. El régimen de la micro y pequeña empresa, para la persona natural con negocios, lo considera conductor y le permite, si es que este conductor así lo desee, se puede registrar en la planilla, no como trabajador, sino como conductor, para acceder a la seguridad social. Interesante, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con la formalización. Bien. La naturaleza de nuestro régimen laboral especial nació como un régimen temporal, pero en este momento ya es permanente. El régimen laboral, como está regulado en este momento, no tiene fecha de término. No tiene fecha de término. Entonces, si nos preguntamos, ¿una empresa puede estar por 20, 30 años en el régimen de la micro o la pequeña empresa? Sí, pero siempre y cuando mantenga las condiciones y los requisitos que le sirvieron para constituirse. ¿Cuáles fueron los requisitos? El valor de ventas. Por eso es que tenemos que, para poderme mantener el régimen de la micro y pequeña empresa, debo respetar o mi actividad económica no debe pasar de los máximos que me permitieron adscribirme al régimen. Para microempresa, 150 UITs de ventas brutas anuales. Para pequeña empresa, 1.700 UIT de ventas brutas anuales. Y la norma nos dice, si te pasas por 2 años consecutivos, no un año sí y otro no, sino 2 años consecutivos, vas a pasar de micro a pequeña empresa. Y si estás en pequeña empresa, pasarás al régimen general, en forma inexorable. Ya no se puede volver, aun cuando después bajen mis ventas. Entonces, aquella empresa o persona natural con negocio que pierde la condición ya no puede volver al régimen laboral de la micro y pequeña empresa. Ya en el seminario veremos que hay un periodo de transición que ayuda a que las empresas que están perdiendo la condición de micro o de pequeña tengan un periodo de transición, de adaptación, para pasar al régimen laboral siguiente. Algo también muy particular es que, tomando en cuenta lo que la ley tiene como motivo de creación del régimen MIPE, que es la formalización, donde hay mucha informalidad es en el trabajo de vigilantes, custodios, guardianes, porteros, conserjes, mensajeros, personal de limpieza y mantenimiento de asociaciones de propietarios o inquilinos, o lo que se llaman inmuebles con fines habitacionales. La ley de la microempresa se ha adaptado y dice, tú que no desarrollas una actividad económica en cuanto a asociación de propietarios, junta de inquilinos o de vecinos, pero hay una relación de trabajo que en la gran mayoría está en la informalidad total, accede, sé un empleador formal con un costo bajo. Te puedes acoger al régimen de la microempresa. Eso lo desarrollaremos también porque es un aliciente también, sobre todo, les comento, con el boom de la construcción y en las ciudades del Perú, ya a veces no hay cómo crecer horizontalmente, se crece verticalmente. Edificios, condominios, y muchos de ellos tienen ahora, como parte de los servicios que se dan a sí mismos los propietarios, los inquilinos, los vecinos,
de guardianes, vigilantes, conserjes, personal de limpieza de áreas comunes, mantenimiento. Todos ellos son trabajadores dependientes, que como les decía, en la mayoría de casos los tenemos fuera de planilla, en la informalidad. Este es un aliciente para formalizarnos, evitar que nos hagan un juicio luego o que la SUNAFIL nos multe. Veremos en forma muy detallada las causales de exclusión del régimen laboral especial. Aquí les adelanto. Por vínculo laboral anterior, si yo vengo trabajando en una empresa del régimen general y el 15 de mayo se inscribe en el REMIPE, yo que estaba en el régimen general no se me puede considerar en micro o pequeña empresa, porque ya venía laborando. La única forma sería que cesara y transcurra un año de tiempo, un año de tiempo. Y ahí ya se me podría contratar en el régimen de la microempresa. O por problemas en la inscripción, es decir, de entidades que no son verdaderamente, no tienen el volumen de ventas mínimo o máximo, perdón, que se les exige de las 150 o 1.700 para UIT, para micro o pequeña empresa. O por tipo de actividad. Hay actividades que no pueden entrar al régimen laboral especial. Por ejemplo, las entidades que desarrollan actividades que no implican lucro. Es decir, las entidades sin fines de lucro no pueden acogerse al régimen de la micro y pequeña empresa. En este caso, la única excepción son las juntas o asociaciones de propietarios, vecinos, inquilinos, que no teniendo fin lucrativo pueden acogerse al régimen de la micro y pequeña empresa. Por lo tanto, aquellas entidades que normalmente se dan en el ámbito educativo, religioso, de proyección social, que no tienen ámbito, no tienen ánimo de lucro, no pueden acogerse al régimen de la micro y pequeña empresa. Como tampoco pueden acogerse aquellas entidades que desarrollan actividades que ya están reguladas por un régimen laboral especial. Por ejemplo, estiva y desestiva marítima, artistas, trabajadores del hogar, ¿no? La estiva y desestiva terrestre. Ellos no pueden entrar a el régimen de micro y pequeña empresa. La única excepción es el régimen agrario. Aun cuando tienen un régimen laboral especial, la ley de MIPE le permite acogerse a este régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas. Permítanme. Bueno, y también hay una prohibición para las entidades que tienen que ver con expendio de bebidas alcohólicas, es decir, los bares, casinos, discotecas. Aún habiendo bastante informalidad en estos ámbitos, el legislador peruano no les permite que se acojan al régimen de la micro y pequeña empresa a las unidades económicas. Y esto es bien interesante porque no dice empresas, dice unidades económicas. Porque yo puedo ser un restaurante y tengo mi parte de bar. Entonces, la ley hace una especificidad. Tú eres empleador y tienes dos unidades económicas, la parte de restaurante y la parte de bar. Todo lo relacionado con la parte de bar no puede estar en la micro y pequeña empresa, entendido como unidad económica. A muchos se nos pasó
Leímos rápidamente y dijimos, son las empresas. No, habla de unidades económicas. Por ejemplo, también los hoteles que suelen tener un bar. Todo lo distinto, todas las unidades económicas del hotel, como la parte de alojamiento, la parte de restaurante, la parte de recreación, sauna, piscina, todo eso sí se puede coger a la microempresa, pero la parte del bar o del casino o de la discoteca no pueden. Entonces, ahí hay una exclusión. Luego hay otra exclusión, más que una exclusión, es una restricción en cómo verificar si es que cumplo con el valor máximo de ventas de 150 o 1.700 UIT en cuanto vinculación de empresas. Muy bien. Aquí se habla ahora de empresas que tienen lo que se denomina grupo económico o empresas que tengan vinculación económica. Empresas que conforman un grupo económico o empresas que tengan vinculación económica entre sí no están prohibidas de acogerse al régimen de la microempresa. Lo que la ley plantea es que para verificar si cumplo con el máximo de 150 UIT anuales para microempresa o 1.700 UIT anuales para pequeñas empresas, tengo que sumar el valor de ventas de todas las empresas que conforman el grupo económico o el valor de ventas de todas las empresas que tengan vinculación económica. Entonces, si es que me paso de las 150 UIT o de las 1.700 UIT, no podré hacerlo porque la norma me obliga a hacer la suma conjunta. Pero si las empresas que tienen vinculación económica o conforman un grupo económico Buenas suman tardes. el valor de ventas y no superan los máximos mencionados, podrán acogerse al régimen de la micro y pequeña empresa. Con esto, lo que se trata de evitar es el fraccionamiento adrede que hay de las empresas para poderse acoger a la microempresa. Por ejemplo, puedo ser una empresa que ya está constituida hace mucho tiempo y de repente me fracciono en una parte de producción, otro que me sirva, una empresa que me dé servicio de almacenamiento, otra que dé el servicio de venta, pero ahí veremos cuáles son las condiciones de lo que constituye un grupo económico, que normalmente el grupo económico se conforma por compartir lo que se llama control directo o indirecto. Y vinculación económica se da sobre todo por la tenencia conjunta de accionariado o de garantías o de ventas de una o a otra entre empresas. Con eso lo que se busca es, yo soy una empresa que estoy en el régimen general y digo, tengo un sobrecosto de 50%, como me han explicado, en el régimen general. Ah, quiero tener un costo laboral menor. Me voy a meter a la microempresa. Y para esto me fracciono. Y de repente llego a un acuerdo con los trabajadores para que cesen, ¿no? Los liquido y sale una empresa nueva. Una solamente dedicada, por ejemplo, a producción, otra a ventas, otra a almacenamiento, otra a distribución. Pero la cosa es que hay vinculación económica por tenencia de acciones o conforman un grupo económico porque hay control directo, comparten gerentes o hay capacidad de remoción de los miembros del directorio. Entonces, esa es una
perspectiva que la ley no ha buscado. No estoy dándote un régimen laboral más barato para tu empresa, que ya eres una empresa formal. Lo que busco es que los que están en la informalidad entren a la formalidad. Por lo tanto, el fraccionamiento de carácter, digámosle, fraudulento suena fuerte, pero de hecho lo es, ¿no? Con abuso de la norma, que no es la perspectiva que la norma busca, no se puede lograr porque se hará una lectura y suma conjunta de las ventas para ver si es que estoy dentro de los topes. ¿No es cierto? Muy bien. El acogimiento, les dije, se hace a través del registro en el REMIPE, que se accede a través de la cuenta SOL de la SUNAT. Y habrá un control de la verificación que hace el Ministerio de Trabajo con los datos que tiene la SUNAT. Y luego, para mantenerme en el régimen, debo siempre mantener el valor máximo de ventas, de tal manera que si por más de 2 años consecutivos, perdón, no es más de 2 años consecutivos, si por lo menos por 2 años consecutivos me paso del valor de ventas, en el caso de la microempresa, la ley me dice, por 1 año te permito todavía mantenerte en el régimen de la microempresa como etapa de transición, y luego ya pasarás al régimen de pequeña empresa. Y si soy pequeña empresa y supero durante 2 años consecutivos el monto máximo de ventas anuales, la ley nos dice, podrás conservar durante 3 años adicionales el mismo régimen laboral, pero luego pasarás inexorablemente al régimen general. Ya nunca se podrá volver del régimen general a pequeña empresa o de pequeña empresa a microempresa, aun cuando se vuelva al nivel de ventas anterior. Entonces, hay que mantener eso y tener en cuenta eso para que no haya problemas con el mantenimiento en el régimen. ¿Es cierto? Ahora, entramos quizá a la parte crucial. Los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa son regímenes laborales más económicos para el empleador sobre la base de dar o reconocer menores derechos laborales. Siendo así, me puedo, como empleador, plantear lo siguiente. Mis trabajadores no tienen derecho a gratificación y CTS. ¿Puedo yo mejorar y darles, por ejemplo, 1/4 de sueldo? Sí, porque la ley para la microempresa no da nada. Así que puedo mejorar. O en pequeña empresa que me dice gratificaciones, tienes que dar la mitad de la remuneración. ¿Puedo dar un poco más? ¿20 días? Sí. De tal manera que los derechos de la micro y pequeña empresa deben considerarse como derechos de carácter mínimo que el empleador puede mejorar. Y el hecho que lo mejore no va a implicar una desnaturalización del régimen de micro o de la pequeña empresa. Estando en microempresa, podría en algún tipo de derechos asemejarlos a los de la pequeña empresa, o estando en pequeña empresa, algunos derechos asemejarlos al del régimen general, sí.
Eso implicaría que hay desnaturalización y por lo tanto, pase de micro a pequeña o de pequeña a régimen general. No, porque la única forma de perder la condición de micro y pasar a pequeña, o de pequeña empresa perder la condición de tal y pasar a régimen general, es lo que acabo de mencionarles. Verificar que por 2 años consecutivos se haya superado el límite de ventas máximas. Esa es la causal para pasar a el otro régimen, no por el hecho de reconocer mejores beneficios. De tal manera que hay empleadores que, estando en el régimen de la microempresa y sabiendo que son derechos de carácter mínimo, los mejoran. ¿No es cierto? Muy bien. Los derechos laborales los podemos plantear de 2 tipos. Los genéricos, que son todos aquellos derechos que tienen todos los trabajadores en el Perú, que no hay diferencia en régimen laboral especial. Por ejemplo, los que tienen que ver con la protección del seguro de vida ley, los que tienen que ver con el mandato de no discriminación, la protección de la madre trabajadora, la protección frente a los actos de hostilidad u hostigamiento sexual, las obligaciones que tiene el empleador de la prevención de accidentes de trabajo, el resguardar la integridad física, psíquica y emocional y moral también del trabajador. Todo eso debo mantener. El acceso a licencias como maternidad, paternidad, fallecimiento de familiar, condiciones de salud crítica como enfermedad terminal, accidente o enfermedad grave de familiar, que son licencias que se aplican a todos los regímenes laborales, incluido el régimen de la micro y pequeña empresa. O derechos como los descansos remunerados en cuanto microempresa, beneficios laborales en cuanto lo que tiene que ver con jornada de trabajo, la jornada máxima, el pago de horas extras, el registro y control de asistencia. Se tienen que cumplir también en micro y pequeña empresa. O lo que les decía, los descansos remunerados. Por ejemplo, tendrán acceso a descanso semanal obligatorio, los feriados. Esos son comunes a todos los regímenes laborales y por lo tanto también micro y pequeña empresa. Esos son los que llamamos genéricos. Luego tenemos los derechos específicos. Algunos son comunes a micro y pequeña empresa y otros serán exclusivos de la microempresa y otros de la pequeña empresa. Y estos beneficios ya específicos serán menores a los que se dan en el régimen general. En el régimen general tenemos, por ejemplo, lo que hemos mencionado, los genéricos: jornada, descanso, protección, licencias. Esos son comunes a todos los empleadores y micro y pequeña empresa dará. Pero hay unos que solamente son para micro o pequeña empresa y se han dado, si queremos ver en una cuestión gráfica, borrando los derechos del régimen general para pequeña y de pequeña a micro. Entonces, el de la micro y pequeña empresa tiene
los derechos genéricos y alguno que otro, y eso lo desarrollaremos puntualmente, beneficio. La pequeña empresa también tiene los derechos genéricos y uno que otro derecho particular, normalmente disminuido. Entonces, los derechos específicos se ven sobre la base de que hay una menor cantidad de beneficios para los trabajadores. Y dentro de esto veremos las cuestiones particulares, no solo de los derechos laborales, sino los derechos que están relacionados con la seguridad social en salud, diferenciando que en pequeña empresa es igual que en el régimen general, que se tienen que inscribir en el régimen general de la salud, pero en microempresa solamente hay como derecho mínimo el sistema integral de salud, lo que se denomina el SIS, el régimen semicontributivo del SIS. A eso está obligado el de la microempresa. Pero un trabajador de la microempresa podría estar en salud, sí, porque hemos dicho que dependiendo del empleador, el empleador puede mejorar el derecho. De repente no mueve nada de derechos laborales, no le da gratificación, no le da CTS, porque el trabajador de la microempresa no tiene derecho a gratificación ni CTS, pero en cuanto a seguridad social, salud, podría mejorar de SIS a salud. Claro, con un mayor costo para el empleador, por eso ya dependerá del empleador. Esa es la gran diferencia en seguridad social, salud. Y en seguridad social, pensiones, tenemos que ahí sí hay un tratamiento igualitario del régimen general, porque deben tener un sistema pensionario, o bien ONP, o bien sistema privado de pensiones, y la ley estableció el sistema de pensiones sociales, que en este momento, si bien está regulado en la ley y el reglamento, no está operativo. Son esas condiciones que pasan en el Perú, que si ustedes me dicen, ¿está vigente? Sí, si leo la ley y el reglamento, les diría, está vigente el sistema de pensiones sociales. Pero hay que hacernos una segunda pregunta. ¿Está operativo? No. ¿De qué depende la operatividad? Que el Estado establezca, sobre todo, los fondos, porque el sistema de pensiones sociales va a ser un sistema semicontributivo. Y se los digo rápidamente. Los regímenes de pensiones, ¿a cargo de quién están? ¿Son aportes del empleador o del trabajador? Del trabajador, sea en AFP o en la ONP. Pero en el sistema de pensiones sociales, una parte será aportación del trabajador y otra parte va a ser aporte del Estado. Entonces es dinero del Estado. Esa es la razón de fondo de que no tengamos ya operativamente el sistema de pensiones sociales. Muy bien, amigos y amigas, les he dado una visión general de lo que tenemos en este importante seminario del régimen de la micro y pequeña empresa, que como les decía, no solo es el principal régimen laboral en el Perú, sino que en este caso particular, de cómo lo tratamos en Gaceta Laboral, es que ustedes tendrán un potente paquete de información exclusiva, que son normas,
un informe legal como un manual que ha sido preparado por mí, y luego las plantillas para liquidación de beneficios sociales del régimen micro y del régimen pequeño, y también los contratos de trabajo de todo tipo adaptado a el régimen de la micro y adaptado a la pequeña empresa. Espero tenerlos pronto juntos en una serie de sesiones. Si no me equivoco, tenemos 2 sesiones de 3 horas cada una, donde desarrollaremos estos temas, absolveremos sus preguntas y estemos en pie de manejar al interior de nuestras instituciones el régimen de la micro y pequeña empresa, o de, en cuanto a nuestra calidad de asesores, poder instaurar este régimen en los clientes que podamos tener. Ha sido un gusto dirigirme hoy día a ustedes. Todo esto se va a difundir a través de nuestras redes sociales. Consulten siempre la web y redes sociales de Gaceta Laboral, que tenemos mucha información de podcasts, de grabaciones, información relacionada con los seminarios que pronto van a tener. Nos vemos pronto. Hasta luego.